Buenas tardes, apreciados compañeros, camaradas, compañeras de Cuba, del CECEU, de la Universidad de La Habana y cualquier público que esté presente o estén oyendo esta conferencia, esta ponencia. También saludo a todos los compañeros, camaradas del mundo que están presentes en esta séptima conferencia de estudios sobre Estados Unidos y proceso hemisférico 2026 del CECEU, en el cual me honro participar. Mi nombre es Vladimir Castillo, del Instituto Simón Bolívar para la Paz y la Solidaridad entre los Pueblos de Venezuela. Y pues vamos a hacer una ponencia sobre un estudio sobre elementos doctrinarios de la seguridad nacional de los Estados Unidos de América básicamente durante el último mandato, el mandato de Trump y sus incidencias en América Latina y el Caribe. Creemos que los Estados Unidos ha agredido una gran parte de los países que conforman el continente americano, amenaza y ataca cada vez con más violencia y arrogancia de manera impune. Su supremacismo y el temor a considerar perder su hegemonía y posición de fuerza unipolar que se desarrolló posteriormente a la caída y desmembramiento de la Unión Soviética les hace muy peligrosos e irresponsables y les empuja a cometer exabruptos cuyas consecuencias pareciera que no están midiendo de manera adecuada. Consideramos que estudiar y conocer en profundidad el pensamiento imperialista y colonialista plasmado en estas doctrinas, como la Estrategia de Seguridad Nacional y la Estrategia de Defensa Nacional, emitidas en 2025 y 2026 respectivamente, así como otros elementos que encontramos en los discursos de el secretario de Estado en la Conferencia de Seguridad de Múnich y en el secretario de Guerra sobre la Gran Norteamérica en una reunión que sostuvieron hace poco en Miami. Aspiramos al final a obtener algunas conclusiones desde una visión del sur que permitan facilitar la comprensión y ojalá la contención de las agresiones planteadas en dichas posturas doctrinarias. Queremos hacer un pequeño resumen muy rápido de otras doctrinas que han incidido sobre América Latina. Y lo hacemos porque estas doctrinas realmente se van sobreponiendo. No es que una sustituya a la otra, sino que lamentablemente van quedando unas cosas de unas activas, las peores cosas van quedando como planteamiento doctrinario. Ya sabemos que tan temprano como en 1786 Jefferson planteaba la necesidad de que estas naciones no se liberaran y quedaran autónomas de España. Él prefería que se mantuvieran bajo la égida española mientras ellos crecían en población de una manera importante y pudieran ir tomando una por uno estos espacios y territorios del continente americano. Sabemos que en 1823 el presidente Monroe ante el Congreso da unos lineamientos y entre ellos pues establece lo que se conoció en adelante como doctrina Monroe, que se resume en aquella frase de América para los americanos, en la cual ellos pretendían que las potencias europeas no podían intervenir en los asuntos de las naciones que estaban naciendo en el continente del Imperio Español, sino que ellos se encargarían de controlar y ordenar este amplio territorio, ¿no? Luego en 1840 se da el llamado destino manifiesto, que es una argumentación que ellos generan de una misión divina y un destino inevitable que tenían ellos como pueblo de ocupar todo el continente, la parte septentrional americana de costa a costa, ¿no? Y lamentablemente lo logran a costillas o en función de el robo al territorio mexicano. En 1904 el presidente Theodore Roosevelt emite lo que se llama el corolario Roosevelt, el cual permitía o le daba el derecho a los Estados Unidos de intervenir en los asuntos internos de los países latinoamericanos, supuestamente para estabilizarlos y ordenar a esas naciones caóticas que existían al sur del río Bravo. Entonces ellos se abrogaban ese derecho. En 1947 surge la doctrina Truman como
un elemento de contención del comunismo, pero que esa doctrina nos afectó muy fuertemente a nosotros al impedir de alguna manera la expansión de las ideas revolucionarias por el continente a costilla de o en función del asesinato, desaparición y tortura de decenas de miles de compatriotas latinoamericanos, ¿no? Realmente entre 1950 y 1990 esta doctrina afecta ferozmente, muy fuertemente a nuestro continente, a nuestras naciones, y pues deja un rastro de sangre que será imperecedero. Hay otras doctrinas, como la doctrina Bush, que aplicó sobre todo en Asia Occidental, que dejó centenares de miles de muertos en Asia Occidental tras las guerras de Irak y Afganistán, la disolución del Estado libio, el ataque a Siria, a Somalia, bueno, pare de contar. Las dos estrategias, vamos a empezar con la estrategia de seguridad nacional del año 2025, noviembre de 2025, que es la 20ª estrategia de seguridad nacional que emite el gobierno de Estados Unidos. La primera fue en 1987, emitida por Reagan. Las anteriores, la diferencia de esta con las anteriores es que las 19 anteriores estrategias de seguridad nacional, el centro de los documentos, el centro de esa estrategia, el centro de atención era China. De alguna manera era la contención de China, el evitar la expansión de China, el evitar el ingreso de China en nuestra América, y estaba basado fundamentalmente en esta contención. En este documento el tema cambia, el tema principal es su postura a centrarse sobre el tema de América y del continente americano, de nuestra Abya Yala, y retoman abiertamente la doctrina Monroe, basada esta propuesta en la política American First, es decir, Estados Unidos primero. Expone explícitamente como punto principal, el trato que dará a la América Latina, Estados Unidos, como patio trasero. Menciona que nunca ha debido dejar esa condición, que ha sido un error descuidar ese tema, ¿no? Establece que no permitirán que intereses extremiféricos, léase China, Rusia, Irán u otros, controlen infraestructuras críticas, ni extraigan y menos controle materias primas estratégicas. Pretende asimismo el control absoluto de las rutas críticas de movilización, como el Canal de Panamá. Pretende imponer un control férreo sobre la migración, solo extraer materiales y la gente que no se pueda mover. Entonces va a usar y estará usando la excusa del narcotráfico para amedrentar a gobiernos incómodos, e incluso para tumbar gobiernos incómodos y para amenazar gobiernos, como ha sucedido recientemente con la presidenta Sheinbaum, con el presidente Petro de Colombia, y evidentemente que con el presidente Maduro, que terminaron secuestrándolo, agrediendo a Venezuela, violando todas las normas internacionales y bueno, secuestrando a nuestro presidente, dejando 100 muertos, entre ellos 32 compañeros, camaradas, héroes cubanos que dejaron su sangre por defender a nuestro presidente. También han asesinado centenares de personas en el Caribe de manera impune, de manera extrajudicial, sin juicio, sin ningún tipo de prueba. Asesinan a la gente como si nada y están ahogando al glorioso pueblo cubano, están cometiendo, diría yo, un acto de genocidio contra el pueblo cubano, contra el digno pueblo cubano. En 60 años no han podido de las mil y un maneras, y bueno, han tenido que llegar a este extremo de cortar todo ingreso de suministros energéticos en la isla y de amenazarla permanentemente con decapitaciones y con operaciones e invasiones, ¿no? Realmente que es una cosa terrible, que lamentablemente el mundo permite a estas alturas que esto suceda, ¿no? Otros temas que se manejan en este documento son el tema de China. Evidentemente sigue permaneciendo en el documento como un desafío existencial
pero ya le bajan un poco el carácter de amenaza, una amenaza que está allí y que habrá que contener de forma multifrontal, ¿no? Y hacerle un cerco estratégico que están planteando, incluso militar, a través de las islas que están allí en Filipinas, las islas de Filipinas, de la misma Japón como barrera de contención. Mencionan a Rusia como una amenaza regional, tienen herramientas, toman y mencionan herramientas de dominio que van a usar como la seguridad de suministros críticos a diversos países, la militarización del espacio y el ciberespacio, la creación de un nuevo banco de desarrollo. Ya no les da el banco mundial y el Fondo Monetario Internacional para sojuzgar a los pueblos, entonces van a crear otro. Alianzas como instrumento de sujeción, el tema de la OTAN, que la presionan de manera tal, incluso de expandirla hacia el Pacífico y de hacer aumentar su gasto a llegar a niveles del 5%, incluso llegan a mencionar en algún momento. Lazos con América Latina también pretenden que a través de la seguridad hemisférica, retomando la seguridad nacional impuesta en la Guerra Fría, para combatir, según ellos, el crimen organizado transnacional, implicaría la permanencia de bases militares, el control de rutas, el derrocamiento de gobiernos que negocien con China o Rusia de manera suave. Entonces, bueno, como vemos, es una doctrina sumamente, digamos, violenta en sus términos, en su propuesta, y sustituye una cierta hegemonía. Ellos siempre estaban empeñados en el tema de la hegemonía, que la hegemonía no necesariamente es un método de imposición por la fuerza, sino por otras vías culturales, etcétera, de imponerse. Ya ahora dicen que no, que el que no entra por las vías que debe entrar y en los criterios que ellos establecen, serán atacados y serán agredidos directamente, física y coercitivamente, por todos los medios, ¿no? Usando la economía, usando todos los medios, como se hizo en Venezuela, que usaron todos los medios, al final terminaron agrediéndola, ¿no? Está ahora el documento que se llama la Estrategia de Defensa Nacional 2026, en el cual, que es un poco más doctrinario, podemos redundar, ¿no? En este se cambia y se abandona explícitamente la retórica del orden basado en reglas, aquel tema el orden basado en reglas y la guerra contra el terror que viene del gobierno de Bush, y se impone ahora una doctrina que ellos están llamando de realismo inflexible, ¿no? Ellos pretenden que no van a permitir desviaciones de ningún tipo y que impondrán el orden, sobre todo en el hemisferio occidental, en nuestra América, lo que tiene que, lamentablemente, nos afecta primero que a cualquier otro, ¿no? Entonces un nuevo colonialismo básicamente es el que se plantea y tiene algunas prioridades, como la fortaleza de América y el patio trasero, desde el fin de la Guerra Fría, la defensa del territorio continental y del hemisferio occidental. Desplazan a China como prioridad absoluta, establecen y remachan el coronario Trump de la doctrina Monroe, que es una estrategia que revive y endurece la doctrina Monroe, declarando a todo el continente americano como el vecindario estratégico exclusivo de Estados Unidos. Bajo esta lógica, Washington se arroga el derecho de intervenir militarmente de forma unilateral contra cualquier amenaza que perciba, ya sea el narcoterrorismo, la migración o gobiernos considerados hostiles. La captura del presidente Maduro la ponen explícitamente como un ejemplo de lo que son capaces de hacer. Ellos garantizarán por la fuerza el acceso militar y comercial a puntos neurálgicos como el Canal de Panamá, Groenlandia y el Golfo de México, renombrando el Golfo de México como Golfo de América en sus criterios. Permanece también el tema chino, que es el desafío existencial, pasa de desafío existencial a disuasión sin confrontación. Es una diferencia retórica allí, pero que no deja de ser amenaza contra China. Pretenden reconfigurar el sistema de alianzas, extorsión y responsabilidad principal. Entonces, el tema de la OTAN, el incremento de su gasto, las capacidades que debe tener la OTAN, de alguna manera la presión sobre Europa para su defensa, su propia defensa, ¿no?
hablan de supercargar la base industrial, es decir, de retornar nuevamente una cantidad de bases industriales que habían salido de Estados Unidos, sobre todo las que tienen que ver con el armamento militar y el tema militar, volverlos y que todos los componentes militares se hagan 100% en suelo estadounidense. Entonces, bueno, como vemos son estrategias y posturas fuertes, duras. Parece un manual esta estrategia de defensa nacional que el imperio pretende imponer, sintiendo probablemente un viento en contra, pretende agazaparse o concentrarse en el hemisferio acá, mientras aprieta tuercas aquí y en Europa a sus vasallos y a sus serviles, como en el Oriente Medio, en el ataque contra Irán, y se prepara para una guerra prolongada de desgaste contra el multipolarismo. Evidentemente usando la disuasión y la coerción económica como principales herramientas. Vamos a tener que, por motivos de tiempo, dejar el tema del análisis del discurso de Rubio y de Hexet para una posterior oportunidad. Quedará en los documentos que se están entregando, y pasaremos un poco a las conclusiones que queremos proponer. Nosotros creemos que con Bolívar, Sandino, Martí, junto a Fidel, Chávez, Daniel, Díaz-Canel, Nicolás, Cilia y miles de otros y otras compañeras, hemos demostrado que nuestra América no es patio trasero de nadie, y que el pensamiento bolivariano, el pensamiento martiano, el sanmartiniano, nuestros pensamientos, el sandinismo, etcétera, son fuerza de unión e integración de nuestros pueblos. Así como Bolívar planteaba el Congreso Anfictiónico de Panamá, creemos que es muy importante que retomemos esa posición de unión, de fortaleza. En esa unión está, no es simplemente una integración económica, una integración de negocios, es un proceso de unión. Estamos proponiendo, la compañera Blanca desde el Instituto Simón Bolívar propone una especie de constituyente de los pueblos para lograr esa unión de los pueblos, porque si algo tenemos es que los pueblos siguen despiertos y siguen despertando cada vez más. Si nosotros analizamos, para ir concluyendo y cerrando, analizamos el tema político de nuestra América, vemos que hace 50, 60 años no teníamos ante estos mecanismos de democracia burguesa ningún peso prácticamente en el continente. Hoy día estamos confrontando, estamos en la polarización al 50% en buena parte de los países. En muchos de estos países estamos por arriba de ese 50%. De hecho, los mecanismos electorales los están adecuando para impedirnos ese avance con las propias herramientas de la democracia burguesa. Pero allí están los pueblos, allí están en Perú hoy, ahí están en Colombia hace unas 2 semanas y la próxima semana, ahí están en Brasil, están en México, estamos aquí en Venezuela, estamos en todo el continente, somos mayoría realmente, y esa mayoría hay que ver cómo la aprovechamos. Tenemos que tener la inteligencia, tenemos que lograr conseguir líderes que sepan mover a estas masas, que sepamos organizarlas. Dimos la muestra a principios del siglo XX, el primer decenio entre 2004 y 2010, todo el avance que tuvimos. Logramos derrotar al imperialismo en su terreno, logramos derrotar el ALCA en Mar del Plata, no pasó el ALCA, y eso fue en base a un movimiento de los pueblos. Realmente tenemos que recordar que los pueblos estuvieron en la calle, que los pueblos se movilizaron. Así como se movilizaron los pueblos contra el ALCA, tenemos que lograr que se movilicen en solidaridad con Cuba y en combate a todas estas propuestas de los Estados Unidos. No queremos cerrar sin hacer algunas propuestas como el fortalecimiento de la solidaridad sur-sur. Creemos que es fundamental el desarrollo de las capacidades tecnológicas e industriales propias. Creemos que es muy importante en asociación con buenos amigos que tenemos en el mundo, defender el multilateralismo, la Carta de las Naciones Unidas. Creemos que es una herramienta que tenemos que defender y que tenemos que insistir en que se utilice y que sea medio de solución de conflictos. Tenemos que acentuar nuestra amistad con países como China, como Rusia, Irán, etcétera.
Tenemos que cuestionar la narrativa de la civilización occidental como construcción ideológica. Tenemos que combatir esta imposición que se nos está pretendiendo hacer, que no pasarán. Ante los pueblos no pasarán. Y cierro con una frase de Bolívar que dice así: por fortuna se ha visto con frecuencia un puñado de hombres libres vencer a imperios poderosos. Muchísimas gracias, compañeros, compañeras. Un honor para mí haber estado con ustedes. Buenas tardes.